Hare Krishna, saludos, saludos a todos, buenos días, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el Srimad Bhagavatam. Continuamos con el texto 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yogaksama Viyogena Lokohya Priya Darshanam Uktena Rahito Hyesam Mritaka Prochate Yatam. Acabo de perderlo a él, de quien estar separado por un momento convertiría a todos los universos en algo desfavorable y vacío, como cuerpos sin vida. Es como si Arjuna estuviera diciendo aquí, me siento muerto, estoy muerto. Acabo de perderlo a él, de quien estar separado por un momento convertiría a todos los universos en algo desfavorable y vacío, como cuerpos sin vida. Sí, Arjuna técnicamente le está diciendo que él se siente muerto. Y ayer, creo que fue ayer o un día de estos, describíamos cómo Dios es tan perfecto que hace todo en la naturaleza de manera perfecta, ¿no? La creación misma, los mecanismos, los funcionamientos naturales que mantienen el orden natural de las cosas, toda la flora y la fauna. Y nosotros sabemos, ¿no? Imagínense, es debido a Krishna, es debido al Señor, que se mantiene una armonía tan bien estructurada entre los seres vivos, los alimentos que cada ser vivo come, los tiempos en los cuales cada ser viviente se reproduce, el funcionamiento que cada ser viviente, el rol que cada uno cumple en la naturaleza. Y todo eso es gracias a que, y lo hemos hablado en otras ocasiones, cada ser vivo sabe de manera instintiva en qué alimentos comer, sabe de manera instintiva cada ser vivo, desde los insectos, los acuáticos, las bestias, cada uno de ellos sabe cómo comunicarse con sus otros, con los animales de su manada, de su clan, de su misma especie. Sabe, como digo, qué alimentos comer, cómo comunicarse, cómo reproducirse, cuál es la época del año mejor para ello. Y todo ese conocimiento que es instintivo, en realidad está presente gracias al factor Paramatma. Prabhupada va a mencionar un poco, o al menos va a hacer alusión a Paramatma en el significado. Al no estar Krishna o al no estar Paramatma en el corazón de cada ser vivo, toda esa perfección en la naturaleza simplemente no existiría. Obviamente que, y claro que, la biología y la ciencia empírica, materialista, aquella ciencia empírica, materialista que intenta sacar a Dios de la vida, hay personas que hacen eso. Afortunadamente hay científicos empíricos cuerdos que saben muy bien, con suficiente, ¿cómo se llama esto? Suficiente integridad académica. Ellos saben muy bien que entre más compleja se vuelve la vida, más requiere de un creador, ¿no? Pero bueno, hay personas quienes están afanadas en tratar de demostrar que Dios no existe. Entonces, ellos argumentan que todo el mecanismo biológico y toda la biología en general se mantiene a sí misma como un asunto mecánico y que eso no tiene nada que ver con un creador, ¿no? Eso es un debate interesante en realidad. Es un tema interesante que puede generar un debate muy interesante, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a un diálogo cuerdo y sensato. Ese tema puede llevar, como digo, un debate interesante. Y una persona de parte, un creyente, digamos, que es el término que hoy se utiliza más frecuentemente, una persona que defienda la presencia de Dios en la biología,
es una fantástica oportunidad para plantear razones con suficiente lógica y razón, incluso demostrables, cómo toda esa biología en realidad está presente y está actuando con los mecanismos tan perfectos con los cuales actúa, gracias a la presencia de Dios. Y esa no es una afirmación únicamente dogmática, religiosa, sino, como digo, puede eso demostrarse, ¿no? Y como dije, es un tema interesante como para debatirlo, ¿no? Lamentablemente, bueno, todo es plan del Señor, tal como Arjuna lo dice en este capítulo. Más hacia adelante, Arjuna termina concluyendo que incluso lo desagradable es plan de Krishna. Pero generalmente cuando las personas hablan o se dan este tipo de debates, generalmente, sí, quienes lo llevan a cabo terminan, porque es fácil de alguna manera, terminan cayendo imperceptiblemente en dogmatismos y ataques personales al oponente, a la otra parte, y falacias, lo que se conoce como las falacias, y a fin de cuentas termina siendo un desorden. Porque, como sabemos, hay personas fanáticas y, sí, fanáticas con mucha vehemencia, tanto dentro del campo empírico, científico, como dentro del campo religioso, ¿no? Lo cierto es que, volviendo con Arjuna, lo cierto es que Arjuna dice que si Paramatma no estuviera en el corazón de cada entidad viviente del universo, el universo sería feo, ¿no? ¿Cómo es que las mariposas reproducirían sus colores y sus alas? ¿Cómo es que los pájaros cantarían? ¿Cómo es que el ser humano haría tantas cosas bellas, artísticas, si no estuviera la presencia de Krishna? Y sabemos, ¿no? Gracias a la presencia de Krishna es que una persona puede expresar toda esa, hablando en una, tanta belleza artística en diferentes áreas. Así que Arjuna dice eso: si de no estar Krishna presente en el universo, este lugar sería vacío y feo, desfavorable, como un lugar muerto. Así me siento yo, él dice. Vamos al significado. Prabhupada va a introducir un par de conceptos aquí técnicos que también para quienes les gusta estos temas será provechoso. Vamos al significado entonces. Bueno, antes de ir allá, quiero mencionar algo último. Es que aquí comienza una sección del capítulo en donde Arjuna, este es el último verso que da de esta sección pequeñita, y del verso siguiente, que también lo vamos a leer, comienza una nueva sección de las palabras de Arjuna. Y es muy interesante, ustedes lo pueden notar, cómo Arjuna va a hacer lo mismo que él va a hacer a partir del texto 6 hasta el 19. Perdón, desde el 7, aquí estamos en el 6, y vamos a leerlo también el 7. Desde el 7 hasta el 19, Arjuna hace algo bien interesante, y es que él empieza a recordar en cuántas ocasiones Krishna estuvo presente en su vida. Y de hecho, cómo fue posible que él, Arjuna, logró ser tan destacado, logró destacar y tener tantas habilidades gracias a la presencia de Krishna. Y él hace esa reflexión, que es una reflexión idéntica, podemos decir casi idéntica, a la reflexión que tuvo Yudhishthira en el capítulo anterior, donde él dice que gracias a Krishna hicimos esto otro y esto otro. Yudhishthira lo dice en el capítulo anterior. Y Arjuna hace lo mismo aquí. Podemos observar eso también en ellos, ambos devotos puros, y podemos tomarlo también como ejemplo. Uno puede en cualquier momento de su vida hacer ese ejercicio, tratar de recordar en cuántas ocasiones previas yo pude salir destacado, o pude salir ileso de alguna situación, pude tener una buena ocurrencia y puedo entrar en esa meditación de saber que en realidad Krishna es aquella persona que cuando voy saliendo de la casa y me hace recordar que, hey,
se me olvidaron las llaves, se me olvidó el teléfono, dejé la estufa encendida. Todas esas pequeños chispazos de recuerdo que le llegan a uno, en realidad es gracias a Krishna. Y esas ocurrencias que en su momento tuvimos, todo eso es gracias a la presencia de Krishna. Y es la reflexión que Arjuna va a tener del texto 7 hasta el 19. Por ahora vamos a leer el significado de este texto 6 y luego seguimos. Ahora sí. Significado. En verdad, para un ser viviente, no hay nadie más querido que el Señor. El Señor, mediante innumerables partes integrales, se expande en Swamsa y Vivinamsa. Paramatma es la parte Swamsa del Señor, mientras que las partes Vivinamsa son los seres vivientes. Como dije, esto es algo técnico y posiblemente vale la pena anotarlo. Ustedes recuerdan que hace unos días hablamos de Vishnu Tattva y Jiva Tattva. Aquí Prabhupada está dando una forma distinta de describir ese mismo fenómeno de las almas expandiéndose a través de Krishna. Aquellas almas que se expanden de Krishna y que siguen siendo la personalidad de Dios, se les llama Swamsa. Y Vivinamsa son todas las almas que se expanden de Krishna también, pero que terminan siendo almas separadas, podemos decir. O sea, nosotros, las almas ordinarias. Y esto es importante tenerlo en cuenta, también es un tema central y característico principalmente del Bhakti Yoga, es un tema característico, porque hay algunas filosofías que proponen que tú y yo en realidad somos Dios, que hemos olvidado que somos Dios y estamos aquí en el mundo material teniendo un ego falso. Y ese ego falso, de acuerdo con esta filosofía que es distorsionada, esta filosofía dice que tú eres Dios, yo también, y tenemos un ego falso. Y ese ego falso nos hace olvidar qué es lo que somos en realidad. Y lo que somos, cuando nos libremos del ego falso, vamos a volver a ser lo que siempre fuimos. O sea, vamos a volver a ser Dios. Es lo que propone esta filosofía. Lo cual es un enredo y no tiene sentido, porque si en un momento existe Dios y Dios queda cubierto por la malla y Dios queda de un momento a otro, Dios pierde la conciencia de quién es Él y termina aquí metido en el mundo material pensándose que es una persona, un ser humano. Entonces esa persona no es Dios, es otra cosa, pero Dios definitivamente no es, porque la definición de Dios es que Dios es el ser supremo y el ser supremo no puede haber algo más grande que Dios, por lo tanto no puede haber algo que confunda a Dios. Y si Dios se confundió y obtuvo un ego falso, entonces esa persona no es Dios. Es así de simple. Dice Jesús Matilde que sin la presencia de Krishna no existiría nada. Sí, definitivamente. Así mismo. Bueno, entonces, como dije, hay un tipo de filosofía que propone eso. En realidad, cuando uno se sienta a desmenuzar y a indagar sobre estas filosofías, como la que yo acabo de describir, uno se encuentra con errores graves y contradicciones graves. El Bhakti nos reporta y nos informa que sí, nosotros somos seres completamente espirituales y idénticos a Dios, pero en ningún momento somos Dios. Somos idénticos a Dios, solamente que hay una cualidad que no tenemos de Dios y es la cualidad de la grandeza, digamos. En calidad somos exactamente lo mismo que Dios, idénticos, pero en cantidad Dios es ilimitadamente grande y nosotros somos infinitesimalmente pequeños. Las almas son Vivinamsa, es el término técnico que Prabhupada presenta hoy.
mientras que las encarnaciones de Dios son Swamsa. Y aquellas encarnaciones de Dios que son Swamsa, ellas cuando vienen al mundo material, ellas en ningún momento quedan, no aceptan un ego falso. No es que el ego las confunde y obtienen un ego falso. Todas las encarnaciones de Dios, todas, son conscientes todo el tiempo de que ellas son Dios. Porque no puede ser posible, nuevamente lo digo, no puede ser posible que Dios olvide quién es Él. Si no, no es Dios. Si no, esa persona es otra cosa, pero no es Dios. Así que esta filosofía de que tú eres Dios y que tienes que librarte del ego falso para descubrir quién eres y que lo que eres es Dios es una trampa y es un disparate y conduce a que el alma termine más confundida. Conduce a que el alma, si el alma ya tiene un ego falso y se quiere librar de ese ego falso para adquirir otro ego falso, este otro ego falso es de que ella va a pensar que es Dios. Se liberará del ego falso material para adquirir un ego falso en apariencia espiritual. Y ella, así como ahorita imagina que es un mexicano, un panameño, un estadounidense, un hindú, son cosas eh, eh, no sustanciales, la nacionalidad. La persona entonces intenta tanto tiempo seguir normas, reglas, rituales para librarse de ese ego falso material. Imagina a la pobre persona, imagina que va a adquirir otro ego falso. Claro que ella no identifica que ese ego es falso. Y este ego falso nuevo es pensarse a sí misma que ella es Dios. Eso es falso. Porque, como digo por tercera vez, Dios no puede quedar cubierto por la energía ilusoria. Si no, la energía ilusoria sería más potente que Dios. Por lo tanto, Dios estaría subordinado a la energía ilusoria y la energía ilusoria sería Dios, porque todo estaría bajo el control de la energía ilusoria. No tendríamos que adorar a Dios, sino que a la energía ilusoria. Y esa es otra filosofía desvirtuada que también existe, que propone que todo lo que a quien debemos adorar es la energía ilusoria. Bueno, volviendo al significado, entonces dijimos que nosotros entramos en la categorización Vivinamsa, en la categoría Vivinamsa, seres vivientes que emanamos de Krishna, pero separados y diminutos. Y las encarnaciones Swamsa son seres vivientes que emanaron de Krishna y siguen siendo la personalidad de Dios. Y aquí, Prabhupada sigue diciendo, continúo leyendo, Paramatma, o sea, Dios que está en el corazón, es la parte Swamsa del Señor, mientras que las partes Vivinamsa son los seres vivientes. Así como el ser viviente es el factor importante en el cuerpo material, pues sin el ser viviente el cuerpo material carece de valor. Asimismo, sin Paramatma el ser viviente no tiene statu quo. De igual manera, Brahman y Paramatma no tienen locus standi sin el Supremo Señor Krishna. Esto se explica a fondo en la Bhagavad Gita. Todos ellos están interrelacionados entre sí, es decir, son factores interdependientes. Así pues, en última instancia, el Señor es el sumum bonum y por ende el principio vital de todo. Y Héctor Durán. Hare Krishna, reverencia a todos, dice Héctor Durán, idénticos cualitativamente, no así cuantitativamente. Exacto, como lo dijimos hace un momento, somos idénticos, somos iguales completamente a Krishna, solamente que hay una cualidad que no, y ese es Prabhupada lo hablaba, lo definía así en términos simples, idénticos cualitativamente y diferentes cuantitativamente. Este texto 7 hasta el 19, Arjuna va a recordar todos aquellos momentos en donde Krishna, gracias a la presencia de Krishna, es que él logró hacer algo destacable o algo importante o algo grande. Continúo, texto 7 dice así. Arjuna dijo, únicamente gracias a su misericordiosa fuerza fui capaz de vencer a todos los lujuriosos príncipes que se reunieron en el palacio del rey Drupada para la selección del novio. Con mi arco y flecha pude atravesar el pez que servía de blanco y con ello gané la mano de Draupadi. Draupadi. Antes de leer el significado, vamos a leer tu comentario, Sol.
Es bonito pensar que somos, como mencionaste, casi como Dios, porque al entender eso quizás podemos servir al resto de las almas con amor. De alguna forma, al ir limpiando nuestro corazón, poco a poco quizá vamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Sí, Sol, es una meditación bonita el saber que somos casi como Dios. En realidad somos parte de Él. En un sentido, podemos decir que, en un sentido, todos en conjunto somos Dios, vamos a decirlo así. Todos en conjunto, tanto quienes estamos participando de esta lectura como los miles y millones de personas que no están participando de esta lectura, tanto como las cantidades innumerables de otros seres vivientes en cuerpos no humanos, todos en conjunto vamos a decir que somos Dios. Al mismo tiempo, Dios, Él tiene su personalidad y su persona separado de todos nosotros que estamos aquí. Pero lo cierto es que somos casi como Él. Y como tú escribes aquí, si yo comprendo eso, entonces puedo servir a otros sabiendo que al servir a otros estoy sirviendo a Dios. Y poder mantener esa meditación, el poderme recordarme y saberme a mí mismo como parte de Dios, casi como Dios, puede servir como, y se espera que le sirva a la persona, nos sirva como una fuente de entusiasmo. Saber que no soy inútil, que no soy torpe, que no soy idiota, que no soy un bueno para nada, que a veces en diferentes personas está esa meditación y por diferentes heridas que la persona tiene en su vida o en su vida anteriores, la persona se cree a sí misma, es triste, ¿eh? Porque la persona puede llegarse a creerse a sí misma que no sirvo para nada, lo que ya dije, ¿no? Soy un idiota, soy un inútil, soy un torpe, no merezco esto y lo otro. Y esas afirmaciones que la persona se hace a sí mismo, eso es completa maya, porque la verdad es que al revés, soy casi como Dios y puedo esas afirmaciones transmutarlas y transmutarlas en un sentido diametralmente opuesto y recordarme lo que soy, que en realidad soy un ser completamente espiritual que merece de todos los bienes espirituales. Prabhupada lo menciona tantas veces, es como el hijo del rey, dice Prabhupada, que merece todo lo que el rey tiene porque es el hijo del rey. Y nosotros no solamente somos hijos de Dios, sino que somos partes esenciales de Dios. Pues por esa razón que Dios, en un sentido, podemos decir que nos extraña, ¿no? Porque somos parte de Él. Es como una mamá que pierde a su hijo y dice, bueno, pero puedo tener otro. No es así como funciona. Ella va a extrañar a su hijo y va a ansiar el momento para reencontrarse con su hijo, porque su hijo es parte de sí, podemos decirlo, a pesar de que son separados. Entonces el Bhakti espera que yo pueda tener esa meditación todo el tiempo, Sol, lo que tú has escrito aquí, de que es que yo soy parte de Dios y soy una persona completamente espiritual todo el tiempo. A veces quedo confundido, a veces me siento torpe, me siento inútil, pero esa meditación es maya. Se espera que uno pueda tener esa introspección individual para darme cuenta de que sí, Dios está en mí, yo estoy en Él y somos una misma cosa. Obviamente que esto tiene el punto de ser uno con Dios. Prabhupada va gradualmente también explicando en qué sentido somos uno con Dios. Y es que somos uno en el sentido de que tanto Él como yo deseo el alma desea felicidad. Dios se encarga de darle plena felicidad al alma y el alma cuando se siente golpeada por tanta felicidad enviada de parte de Dios, entonces el alma intenta, a forma de retribución, complacer a Dios. En ese sentido, Dios y el alma son dos seres que por el amor eterno, mutuo, son uno, podemos decir, porque el uno siempre está pensando en el otro. Y en ese sentido, podemos recordar que Dios está haciendo tantos esfuerzos por llevarme a casa. Y claro, esta meditación trae tantas otras meditaciones como consecuencia, ¿no?
y tú lo pusiste aquí. Cuando llegue el momento en el que me dé cuenta de que yo soy parte de Dios, de que no soy malo, de que no está bien que me reproche todas estas cosas, que tenga vergüenza de mí mismo y tantas otras cosas similares que no aportan al crecimiento espiritual, entonces puedo darme cuenta que los demás también, ¿no? Puedo darme cuenta de que no hay, en ese momento puedo darme cuenta de que no importa negros o blancos, no importa extranjeros o nacionales o compatriotas, hombres, mujeres, cualquier sexo, cualquier género, cualquier religión, todos son parte de Dios, así como yo lo soy, ¿no? Y entonces puedo vivir en una ecuanimidad más natural con los demás, ¿no? Porque sé que si yo sirvo a las demás personas, por un lado estoy sirviendo a Dios y por otro lado estoy haciendo que esa persona también esté más contenta para que ella agrade a Dios que ya está en su corazón. Y ella, cuando yo sirvo a una tercera persona, un prójimo, digamos, yo puedo ayudar a ese prójimo a través de mi servicio a que él descubra lo mismo que yo ya descubrí, que yo soy parte de Dios. Y puedo ayudar a ese prójimo también en ese descubrir. Y eso también es un gran servicio a Dios. Pero lo cierto es que, como dijiste, Sol, es bonito pensar en que somos casi como Dios, somos parte de Dios. Y esa meditación puede estar presente y se espera que esté presente. Noraliza dice, somos una partícula de Dios. Sí, Noraliza, somos una partícula. Al mismo tiempo, puede dar la impresión de que como Dios es tan grande, yo solamente soy una partícula, puedes darse la oportunidad de que yo me sienta insignificante y que Dios, como yo solamente soy una partícula tan pequeña, Dios ni siquiera sabe los esfuerzos que estoy haciendo, los temores que tengo, los desafíos que enfrento. Soy una partícula de Dios, ¿sí? Pero soy completamente importante para Dios, porque soy parte esencial de Dios. Él no me olvida a pesar de que soy una partícula. Por ser una partícula no quiere decir que Dios desconoce mis retos, mis dificultades. Dios no desconoce porque yo soy partícula pequeñita. Él no desconoce mis esfuerzos hacia Él, mi devoción. Al contrario, Él tiene la capacidad porque está en mi corazón y yo porque yo soy parte de Él. Tiene la capacidad de conocer mis esfuerzos, de reconocer y valorar mis esfuerzos, conocer mis desafíos, mis temores y ayudarme. Jesús Matilde, Hare Krishna. ¿Cómo se entiende el término locus standi que se utiliza en verso 6? Vamos a volver al verso 6. Es algo similar a statu quo, es la capacidad de estar y ejercer, podemos decir así. Si statu quo hace referencia a permanecer, a la permanencia estable y constante, locus standi puede hacer referencia al acto de ejercer. De igual manera, dice Prabhupada, Brahman y Paramatma no tienen locus standi sin el Señor Supremo Krishna. O sea, en otras palabras, podemos decir que Brahman y Paramatma no pueden ejercer sin Krishna. No pueden ejercer sus labores, uno como Brahman y otro como Paramatma. Sin Krishna no pueden ejercer ellos dos. Eso podríamos decir de locus standi. Voy a leer el significado de este texto 7, que Prabhupada lo que hace es describir cómo Arjuna fue que ganó la mano de Draupadi y Draupadi se vuelve la esposa de los 5 Pandavas. Draupadi, ella era la muy hermosa hija del rey Drupada y cuando joven casi todos los príncipes deseaban su mano. Pero Drupada Maharaj decidió entregarle su hija únicamente a Arjuna y con ese fin ingenió de una manera peculiar de hacerlo. Había un pez que colgaba del techo interior de la casa, protegido por una rueda. La condición era que un miembro de la orden de los príncipes debía ser capaz de atravesar los ojos del pez con una flecha a través de la rueda protectora y esto sin mirar el blanco directamente. O sea que cada uno de los guerreros estaba ahí con su arco y flecha y tenía que atravesar el ojo del pez sin mirar directamente al pez. El que lo hiciera ganaba, era algo muy difícil. El que lo hiciera podía ganar la mano de Draupadi. En el suelo había una vasija con agua en la que se reflejaba el blanco y la rueda. Y uno tenía que apuntar al blanco mirándolo en la temblorosa agua de la vasija. Maharaj Drupada
sabía bien que únicamente Arjuna o en su lugar Karna podían ejecutar con éxito el plan. Pero aún así quería entregarle su hija a Arjuna. Y en la asamblea de la Orden de los Príncipes, cuando Drishtadyumna, el hermano de Draupadi, le presentó a todos los príncipes a su hermana ya adulta, Karna también estaba presente en el juego. Pero Draupadi evitó con mucho tacto que Karna fuera rival de Arjuna, para lo cual le expresó por intermedio de su hermano Drishtadyumna sus deseos de no querer aceptar a nadie que fuera menos que un kshatriya. Esto es importante. Aquí Prabhupada menciona cómo Draupadi dijo que yo no quiero a él que juegue, que participe del reto. Y eso fue lo que hizo con Karna, porque, y más en el contexto social que hoy vivimos, que puede saltar así a la vista el hecho de que antiguamente el rey entregaba la mano de su hija, pareciera como que hacía una rifa, ¿no? Alguien podría protestar por esto, como que el rey hacía una rifa de su hija. Pero no era así, en realidad todos los príncipes mostraban sus habilidades y la princesa aceptaba al que ella quería. Y en este caso, Prabhupada está escribiendo como Draupadi dijo que yo no quiero que él, Karna, que él participe. No era así de que la princesa era como un objeto y el rey se le entregaba a quien ganaba. Y no es así, ¿no? Sino que en realidad dependía del deseo de la princesa, en fin de cuentas. Así que Draupadi, leo nuevamente, Draupadi evitó con mucho tacto que Karna fuera rival de Arjuna, para la cual ella expresó sus deseos de no querer aceptar a nadie que fuera menos que un kshatriya. Sigo leyendo. Los Vaishyas y los Shudras son menos importantes que los kshatriyas. Karna era conocido como el hijo de un carpintero, un Shudra, así que Draupadi eludió a Karna con esa excusa. Cuando Arjuna, vestido de brahmana pobre, atravesó el difícil blanco, todo el mundo se asombró y todos ellos, especialmente Karna, le ofrecieron a Arjuna una reñida pelea. Pero como de costumbre, por la gracia del Señor Krishna, Arjuna fue capaz de salir con mucho éxito de la pelea con los príncipes y de ese modo ganarse la valiosa mano de Krishna. Interesante esto. Oh Draupadi. Arjuna se estaba lamentando al recordar el incidente en ausencia del Señor, por cuya fuerza exclusivamente él había sido así de poderoso. Pienso que a ustedes les pareció interesante esto, que aquí a Draupadi también se le menciona como Krishna. Estemos atentos aquí a que este nombre Krishna tiene este apóstrofe en la A, por lo tanto no es lo mismo que Krishna. El nombre de Krishna, la personalidad de Dios, no tiene esta A con ese apóstrofe. Y en este caso se habla de Krishna como otro nombre de Draupadi, la esposa de los Pándavas. Muy bien, ese es el final del significado. Arjuna recordó cómo fue capaz de ganar la mano de su esposa y supo que en ese momento fue gracias a Krishna que logró hacer todo. Ok, nos detenemos allí. Entonces espero que sea un día provechoso, un día bonito para ustedes hoy y nos vemos mañana. Hare Krishna.